Hermanos, vamos a leer la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 6 al versículo 12. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 6 al versículo 12. Así dice la palabra de Dios. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Amén. Pueden tomar asiento. Hoy, como cada domingo, en consonancia con lo que veíamos en la meditación, venimos a una celebración. Venimos a celebrar los eventos y a la persona que logró partir la historia de este mundo. Jesucristo y su obra inauguran una nueva era, un nuevo pacto, y abren de par en par esa puerta de la esperanza de la vida eterna. Los evangelios son los testigos de Cristo, que llaman no solamente a sus primeros lectores, sino al mundo entero a mirar al Hijo de Dios. Los evangelios, aunque con distintos matices, con distintos énfasis teológicos, hablan a una sola voz y concuerdan en su mensaje, diciéndonos: miren al Verbo en la eternidad, habitando en el seno del Padre. Miren al Verbo que se hizo carne. Miren al Hijo del Altísimo, nacido de una virgen. Mírenlo en el pesebre, mírenlo en el templo, mírenlo en su bautismo, descendiendo a las aguas. Oigan la voz del Padre que desde los cielos dice: tú eres mi Hijo amado. Mírenlo en el desierto, tentado en todo, venciendo como ninguno. Mírenlo en Jerusalén, clamando por la ciudad. Mírenlo en el Getsemaní. Mírenlo en la cruz, afuera de la ciudad, en el madero, sobre un monte. El testimonio de los apóstoles reclama nuestra atención para que miremos a Cristo y tengamos vida. Juan nos explica en esta porción la importancia que tienen el Espíritu, el agua y la sangre, y cómo atestiguan de la identidad y de la misión de Jesús como el Mesías e Hijo de Dios. Así que, hermanos, vamos a ver este pasaje en dos partes. En primer lugar, tenemos un testimonio infalible, versículo 6 al versículo 9. Y en segundo lugar, tenemos la respuesta a este testimonio. Versículos 10 al versículo 12. Un testimonio infalible, versículos 6 al 9, y la respuesta a este testimonio, versículos 10 al 12. Empecemos con el versículo 6. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. En el texto griego, hermanos, el nombre Jesucristo
se reserva hasta después de la frase, el que vino mediante agua y sangre. Y eso es a propósito, porque Juan nos va a demostrar que no podemos separar la identidad de quién es Jesús con lo que Él vino a hacer. Así que la manera en que Juan presenta a Cristo es diciendo, el que vino mediante agua y sangre. Título bastante misterioso. ¿Por qué hablar de Cristo de esa manera? ¿Por qué referirse a Él como el que vino mediante agua y sangre? Hermanos, hay que recordar que cuando Juan habla de Jesucristo en esta primera carta, a menudo lo que está haciendo es corrigiendo el entendimiento de los creyentes y contestando al argumento de los falsos maestros. ¿Cómo sabemos eso? Vamos a recordar las referencias que hemos visto. Miren por favor, 1 de Juan capítulo 2, versículo 22. Primera de Juan 2, 22. Que nos dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Entonces había personas que estaban negando que Jesús era el Mesías. Lo que Juan dice es en respuesta a eso. Capítulo 4, versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Negaban que Jesucristo hubiera asumido una naturaleza humana, hubiera venido en carne. Otro elemento que tenemos es en el capítulo 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, otra vez es énfasis que Jesús es el Mesías, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, Juan repite, hermanos, a menudo, nos han dicho a menudo, que tenemos que tener bien en claro cuál es la identidad de Cristo. Había algunos que decían, Jesús no es el Cristo, no es el Mesías. Había unos que decían, Jesús no es el Hijo de Dios. Jesús no ha venido, o Jesucristo no ha venido en carne. Juan ha estado respondiendo a eso. Y tenemos que recordar eso al acercarnos a este versículo. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. Los falsos maestros negaban la identidad, pero no solo la identidad, negaban también la misión de Cristo. Juan es más enfático, hermanos, en este pasaje, y no solamente nos dice que vino mediante agua y sangre, dice, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Parecería que cualquiera sea la doctrina a la que está respondiendo, había personas que negaban que Jesús había venido mediante sangre, que podrían decir, Jesús vino mediante agua, pero no mediante agua y sangre. Y Juan está respondiendo, no, Él no solo vino mediante agua, sino mediante agua y mediante sangre. Las dos cosas no podemos separarlas, van juntas. Y por eso Juan se reserva en el texto en griego el nombre para Jesucristo después de eso, el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo. ¿Qué nos está diciendo? Que no podemos separar quién es Jesús del hecho que Él vino mediante estas dos cosas, agua y sangre. Agua y sangre. Ahora, yo les he dicho, este es el texto más difícil de la carta, así que no espero que al primer vistazo de estas dos cosas digamos, está bien claro, ¿no? Mediante agua y sangre, ya lo entendí, hermano.
¿Qué es el agua y qué es la sangre? ¿A qué se está refiriendo Juan aquí? Si pensamos, hermanos, que Juan estaba debatiendo la falsa doctrina en esta carta al hablar acerca de Jesucristo, si pensamos que el agua y la sangre se utilizan como medios, que es como lo tenemos en nuestra traducción, mediante, una preposición, mediante agua y sangre. Y si pensamos que lo que Juan va a hacer con esas dos cosas, el agua y la sangre, es presentarlos como testimonio junto con el Espíritu, o como testigos de quién es el Señor Jesús, la conclusión más lógica a la que podemos llegar es que Juan se está refiriendo a dos eventos en particular en la vida de Cristo. Un evento se caracteriza por el agua y otro evento se caracteriza por la sangre. Y con estas pistas, hermanos, estoy esperando que ustedes puedan llegar a la conclusión y decir, claro, el agua. Si Él vino, si Juan nos está presentando a Jesucristo en acción y nos dice que vino mediante el agua, tiene que ser una referencia al bautismo del Señor. Que Cristo fue sumergido en las aguas. Y es algo que todos los evangelistas nos presentan. Pero además, ¿qué evento se caracteriza por la sangre en la vida de Cristo? ¿No es claro? La sangre siempre es una referencia en el Nuevo Testamento, casi siempre, al sacrificio de Cristo, a su sacrificio. Así que estamos hablando de estos dos eventos en particular. Cuando Juan nos habla del agua, la referencia es al bautismo, está pensando en el bautismo. Y cuando Juan nos habla de la sangre, está pensando en la cruz. Ahora, esto tendría mucho sentido si pensamos que los falsos maestros quizás aceptarían que Cristo había sido bautizado, pero no aceptarían que había muerto. Ellos dirían, en efecto, Jesús vino mediante el agua, pero no mediante la sangre. Y creo que tenemos alguna evidencia de eso, hermanos, en algunas herejías gnósticas, que fueron de las primeras herejías a las que se tuvieron que enfrentar, a las que tuvo que enfrentarse la iglesia temprana. Por ejemplo, había un hombre que se llamaba Serín, y él enseñaba que en el momento en que Cristo o Jesús, y va a sonar confuso porque sus enseñanzas eran muy confusas, pero en el momento en que Jesús estaba siendo bautizado, vino otra persona a la cual él llamaba Cristo y vino a habitar en él. Esto es una herejía, hermanos, no es lo que creemos, es una herejía. Cristo vino a habitar en él en ese momento. Entonces se unieron, por así decirlo, dos personas, Jesús y Cristo. Y en el momento en que el Señor iba a ser sacrificado, Cristo se va. Porque dirían algo así como que la divinidad no puede morir, y eso es cierto, pero lo distorsionarían, o que no puede ser que Dios encarnado estuviera ofreciéndose hasta la muerte, y por rechazar eso dirían que se apartó. No creo que eso sea exactamente a lo que se está refiriendo Juan, pero sí que nos da un antecedente, hermanos, de que estas doctrinas ya se venían gestando, y es probablemente a una variante de esa clase de herejías a la que Juan está respondiendo. A alguien que quizás diría, yo acepto que el Señor fue bautizado, pero no puedo aceptar que Dios en la carne, que el Hijo de Dios, se hubiera entregado a la muerte y hubiera sangrado entregando su vida en un madero. El agua y la sangre son dos símbolos que resumen dos de los eventos más importantes en la vida de nuestro Señor. Uno anuncia el principio de su ministerio, el bautismo. Es el momento, hermanos, en que hay una voz desde los cielos que dice, tú eres mi Hijo amado,
Le está hablando a Él con pronombres personales. Tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cristo está allí, el Espíritu desciende, nos dice el Evangelio según Lucas, en forma corporal como paloma. Eso es un testimonio. Dios el Padre está diciendo que Cristo es su Hijo amado, en quien tiene complacencia. Y Dios el Espíritu Santo está viniendo sobre él con toda la plenitud de sus dones. Justo después de que Cristo fue bautizado, de hecho, lo que encontramos en los Evangelios es que comienza la tentación. El Espíritu lo impulsó, nos dicen los Evangelios, al desierto. Y no es cualquier palabra, es una palabra fuerte. Ahí el verbo que se utiliza, el Espíritu lo llevó. Era necesario que Cristo fuera tentado justo después de su bautismo, como esa aprobación, hermanos, con la que Cristo iniciaba su ministerio. Pero el segundo evento que se nos anuncia aquí es por medio de la sangre. Y en la sangre vamos a encontrar también un testimonio, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero basta decir aquí que el agua y la sangre anuncian el principio de la obra de Cristo y el final de su obra. Esta es la razón por la que les decía ahorita, Juan se reserva ese título hasta el final. Este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo. Ese es el orden que está en el griego. Porque la identidad de nuestro Señor, el hecho de que Jesús es el Mesías, no se puede separar de su bautismo, ni se puede separar de su sacrificio. Si quitamos algo, hermanos, si quitamos su bautismo o si quitamos su sacrificio, ya no tenemos a Jesucristo. Ya no tenemos el Evangelio, perdemos el Evangelio, perdemos su identidad, no sabemos quién es y perdemos también qué es lo que Él vino a hacer. Juan está diciendo que fue Jesús el Mesías, el mismo que fue bautizado y el mismo que murió. Pero pensemos ahora, ¿qué pasaría si le quitáramos al Evangelio el hecho de que Jesús vino mediante sangre? Nos quedaríamos sin Salvador. Veríamos, hermanos, el ejemplo de una persona perfecta que obedeció a Dios en todo, pero que no nos beneficia en nada, que no está haciendo nada por nosotros. No habría salvación y no se cumpliría lo que dijeron los profetas, que el Cristo había de padecer. Así resume el Señor Jesús la enseñanza de los profetas, que el Cristo había de padecer y resucitar a los muertos al tercer día. Los profetas enseñaban esto, y Juan está recalcando que los eventos mismos, el agua y la sangre, nos enseñan quién es Jesucristo. En el agua encontramos la obediencia de Cristo. Cuando se acerca a esa escena, Juan le dice: yo tengo que ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Y el Señor le dice: deja ahora, porque es necesario que cumpla toda justicia. Vemos la obediencia del Señor. Pero en la sangre lo vemos clavado en nuestro lugar. Y entendemos que esa obediencia fue a nuestro favor, fue por nosotros. Hermanos, predicamos a Cristo crucificado. Nos gloriamos en la muerte de Cristo porque fue en nuestro lugar. Y piensen más en lo que esto implica, que el Señor vino no solo mediante agua, sino mediante agua y sangre. Dios el Hijo, el Verbo, la segunda persona de la divinidad, igual en esencia y gloria por el Padre, asumió una naturaleza humana para venir a pagar en nuestro lugar. La misión de Cristo estuvo caracterizada por el sufrimiento, por el dolor,
por la agonía de una vida que se entrega a sí misma como libación, como un sacrificio que es derramado sobre el altar de Dios. Y un sacrificio que fue en favor de los pecadores. Así como el Señor fue sumergido en las aguas y así como Él dijo que era necesario que Él obedeciera también ese mandato que Dios le había dado a Juan de bautizar a las personas, así era necesario que Cristo fuera cubierto de sangre, que viniera mediante sangre, que el sufrimiento de su vida se sellara en ese momento con el sacrificio más grande, la muerte de cruz. La cruz no tiene ningún atractivo externo o carnal. Y creo que a veces olvidamos eso, ¿no? A veces se nos olvida lo chocante que es este mensaje. Estamos diciendo que Dios en la carne fue crucificado por un montón de judíos y soldados romanos enojados en un caso político que le armaron a una persona inocente. Estamos diciendo que el Dios que hizo los cielos y la tierra fue clavado en un pedazo de madera. Hermanos, debería sonar chocante eso. No nos avergonzamos del Evangelio, pero es un mensaje impactante, es un mensaje sangriento, y es un mensaje que puede producir todo tipo de reacciones en las personas, porque no estamos hablando de cualquier evento, estamos hablando de un evento que fue marcado, rodeado de sufrimiento, y del sufrimiento de la clase más grande. Pero cuando un pecador entiende y cree que en ese madero sangriento se estaba entregando el Salvador del mundo a su favor, entonces se regocija. Entonces puede decir: Jesús no vino solo mediante agua, Jesucristo vino mediante agua y sangre. Es algo que no podemos quitar del mensaje del Evangelio. Es parte de la esencia misma de lo que predicamos. Pero si nos preguntamos, ¿quién puede enseñar estas cosas a las personas? ¿Quién podría convencer a otro ser humano de que Dios asumió una naturaleza humana y fue crucificado por nosotros? Porque un ser humano común y corriente diría: ¿pero qué locura es esta? ¿Qué mensaje me estás diciendo? Además, un mensaje violento, sangriento. Juan dice: y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Es decir, necesitamos que alguien nos lo enseñe. Y no solamente tiene que ser una voz externa hablándonos de este mensaje, tiene que ser el mismo Espíritu de Dios dando testimonio a nuestros corazones, diciéndonos: este mensaje es verdad, y convenciendo nuestro entendimiento y nuestra voluntad para que pueda concurrir con el Espíritu y decir: es cierto, este mensaje es cierto, este mensaje es verdad. Cristo dijo en Juan 15:26, vayamos para allá, hermanos, que esta iba a ser la tarea del Espíritu. Juan 15:26. Juan 15:26 nos dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Jesús les dice después: vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Los apóstoles iban a ser los encargados de llevar la palabra de Dios, pero el único, hermanos, el único que puede convencer al corazón del hombre es el Espíritu de Dios, dando testimonio acerca de Cristo, hablando acerca de Cristo, enseñándonos quién es Cristo y qué es lo que Él vino a hacer. Es el Espíritu Santo el encargado de
traer luz a nuestro entendimiento para reconocer al Hijo. El Espíritu de Dios toma la palabra de Dios y nos la enseña. Toma estos elementos, toma los eventos en la vida de Cristo, los pone delante de nosotros, el bautismo, y su sacrificio, y nos enseña diciendo: este es el Hijo de Dios que se ofreció por tus pecados. Este es el Hijo de Dios en quien el Padre tiene complacencia, que ha derramado su sangre por ti. Es algo que solo el Espíritu puede enseñar. Por eso dice Juan que el Espíritu es la verdad, porque está tan estrechamente relacionado con ella, porque lo que el Espíritu habla siempre es y únicamente es la verdad, la revelación de Dios, que puede ser identificado con ella. Así como Cristo también se identifica con la verdad: yo soy el camino, la verdad y la vida. Hay tal relación entre la verdad y Dios que Dios puede identificarse con ella. Así que hasta ahí, hermanos, creo que vamos claros. El agua simboliza el bautismo, la sangre simboliza su sacrificio. Pero llegamos al versículo 7 y tengo que interrumpir este flujo que llevábamos abruptamente para contestar una cuestión importante. El versículo 7 nos dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y esos tres son uno. Es probable que en la Biblia de alguno de ustedes ese versículo tenga una nota al pie de página que diga algo similar como: estos versículos, el versículo 7 y una parte del 8, no aparecen en los manuscritos más antiguos. O sea, uno tiene la Biblia de las Américas, igual aparece una nota, no me acuerdo en otras versiones, pero las nuevas traducciones, las nuevas impresiones de la Biblia aparecen en un pie de página que dice que ese texto no está en los manuscritos más antiguos. Así que necesitamos pensar: ¿esa porción es auténtica o no? Y aquí necesito toda su atención para explicar este punto. Es un punto de mucho debate, más sobre todo en la época en la que estamos, pero quisiera dar algunos elementos que puedan al menos ayudarles a aclarar esta cuestión. Tal parece que las palabras que empiezan con el versículo 7 hasta las palabras en la tierra del versículo 8 no formaron parte del texto original. Y voy a darles algunas razones por las que podemos saber eso y por las que no debemos dudar de ninguna porción u otra porción de las Escrituras. Hermanos, con los avances que Dios ha permitido en el estudio, en la tecnología, en los hallazgos arqueológicos, se han identificado muchísimos manuscritos de diferentes épocas, con los que podemos completar, por así decirlo, o darnos una idea de cómo se transmitió el texto a lo largo de las épocas, para que nosotros pudiéramos tener hasta el día de hoy una Biblia con los 66 libros. Entre esos hallazgos, como es el caso de esta porción, los estudiosos se dan cuenta que hay algunas porciones, y son muy pocas porciones, hermanos, de las Escrituras, después podemos hablar de esto, que no aparecen en todos los manuscritos, o cuya difusión solo está en unos pocos lugares, o en muy pocos manuscritos. ¿Y qué es lo que lleva a pensar eso? Hay un estudio profundo ahí para saber, bueno, ¿cómo podemos determinar si esta variante que está aquí formaba parte del texto original y del texto que se estaba transmitiendo? Uno de los criterios tiene que ver con la época de ese manuscrito, pero no es el único criterio. Un criterio es
que podamos rastrear una misma variante en las diferentes épocas. Pero otro criterio es que esa misma lectura tenga mucha difusión, que esté en la versión siria, en la traducción de Etiopía, que esté al latín, que esté en el griego, por supuesto, que esté en diferentes lenguas. ¿Por qué? ¿Qué indica eso? ¿A qué es a lo que apunta? A que la iglesia, hermanos, preservando el texto, se dedicó a difundirlo, a pasarlo rápidamente para que las otras iglesias locales pudieran tener también traducciones en su propia lengua. ¿Qué pasa con esta porción que tenemos aquí? La mención más clara y más antigua de esa frase, porque tres son los que dan testimonio del cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, viene del siglo IV. Esa es la mención más antigua que tenemos. Hasta la fecha no tenemos algo más antiguo que sea tan claro como esa porción del siglo IV que viene de un monje llamado Prisciliano. Este monje se lo atribuye al apóstol Juan. Eso es muy interesante y eso es lo que causa más debate. Ese monje dice, porque Juan, citando, dice, porque tres son los que dan testimonio: el Padre, el Verbo y el Espíritu. La frase también, hay que reconocer, se utilizó en tratados trinitarios en el norte de África y España durante el quinto y el sexto siglo. O sea, parecía que era una frase que utilizaban como si hubieran hecho una formulación para decir esto es lo que creemos y vamos a contestar a las personas que niegan la Trinidad. En cuanto a la difusión de este texto, hermanos, la frase está mayormente presente en la tradición latina. O sea, los manuscritos que tenemos que tienen esta frase mayormente están en latín. Pero no figuran de manera clara en los textos griegos. Ese es el problema aquí. Y su difusión no es muy amplia. De hecho, podemos decir lo contrario. Es pobre o muy pobre. A diferencia de otras variantes, como el final largo de Marcos, que algunos lo debaten, el final largo de Marcos tiene una evidencia textual muy grande y tiene una evidencia también de difusión muy grande. Así que ese es un asunto diferente. Pero en este caso, hermanos, del versículo 7 en particular, y esa primera parte del versículo 8, no tiene buena evidencia, sino lo contrario. La evidencia es pobre, la evidencia que hay en los manuscritos. ¿Cómo fue que llegó a nuestras Biblias? La traducción que hizo Erasmo, o la compilación, el trabajo que él hizo para que hubiera un texto en griego en el siglo XVI, Erasmo de Rotterdam. Quizás lo habrán oído porque fue uno de los que debatió con Lutero. Lutero escribió contra él ese tratado que conocemos como de libre albedrío. Él le puso de la voluntad, ¿cómo dice en español? La esclavitud de la voluntad, algo así, la esclavitud de la voluntad. Ese Erasmo, el que debatió Lutero, tuvo acceso a muchos manuscritos e hizo un trabajo de crítica textual, por así decirlo, para que pudiera haber un texto en griego que la gente pudiera consultar en esa época. Ese versículo 7 no apareció en la primera edición, no apareció en la segunda edición tampoco, pero apareció en la tercera edición, porque parece que Erasmo lo estaban presionando y algunos preguntaban si él no creía en la Trinidad. Entonces le presentaron un códice que contenía este versículo y Erasmo pues simplemente lo apuntó. ¿Qué tan convencido estaría en eso? No lo sé, hermanos, es algo difícil de decir y es algo en lo que sigue habiendo debate acerca de la historia, de cómo llegamos a tener ese versículo en nuestras Biblias.
Pero lo cierto es que la evidencia no es clara, al contrario, es una evidencia pobre. De hecho, este versículo no aparece en los padres capadocios, que fueron los que hicieron una formulación más grande de la Trinidad, San Basilio de Cesarea, Gregorio de Nisa y Gregorio Nacianceno. Y esta porción tampoco apareció en el Concilio de Nicea, el concilio que se hizo, que nos presenta la formulación clásica, la formulación excelsa de la doctrina de la Trinidad. Jamás citó este versículo. Y eso debería ser un precedente importante para que digamos, pues la evidencia apunta más bien a lo contrario, que este texto no formaba parte de los originales. Aunque, hermanos, tengo que decir, la teología que dice ese texto es cierta. El Padre da testimonio del Hijo, lo dio en el bautismo. El Hijo dio testimonio acerca de sí mismo. En el Evangelio de Juan ese es uno de los temas que encontramos. Y los fariseos le decían: tu testimonio no es verdadero porque tú das testimonio de ti mismo. ¿Y qué dijo el Señor? Es cierto, doy testimonio de mí mismo, pero no solo yo, el Padre también da testimonio de mí. Y en otras ocasiones Cristo dijo que le creyéramos por el testimonio que daban sus obras. Y por supuesto el Espíritu, cuando dice, da testimonio acerca de mí. Entonces, concluyendo, hermanos, esa parte, aunque esta porción no forma parte del texto original, podemos concluir eso con una evidencia muy fuerte. La teología que está detrás de eso es cierta, es verdad. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo dan testimonio, y estos tres son uno en esencia. Entonces, vamos a cortar esa parte y vamos a ver cómo fluye el texto de esta manera. La idea sería, en el versículo 6 veíamos, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Y luego pasaríamos a decir, porque tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Porque tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Así que nos quedaríamos con esa última parte del versículo, o esa segunda parte del versículo 8. Y porque tres son los que dan testimonio. Entonces el texto diría así. ¿Y qué podemos inferir entonces de esto, hermanos? ¿Qué significa el Espíritu, el agua y la sangre den testimonio y que estos tres concuerden? ¿De quién dan testimonio? Creo que hay que preguntar primero. El versículo 11 nos da una pista. Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El testimonio nos habla acerca de Cristo, y el testimonio nos dice qué es lo que el Señor vino a hacer. ¿A qué vino? En una palabra, a darnos vida eterna, a darnos vida. Entonces, estos tres, el Espíritu, el agua y la sangre, dan testimonio de quién es Jesús y de qué es lo que Él vino a hacer. Es claro que el Espíritu Santo testifica acerca de Cristo, pero ¿cómo testificar el agua y la sangre? ¿Cómo puede presentarlos como testigos? ¿Cómo puede decir que algo impersonal o un evento, el agua y la sangre, den testimonio? En el bautismo, lo que lo tenemos en claro, el Padre habla acerca del Hijo y el Espíritu Santo desciende sobre Cristo. Pero ¿cómo la muerte de Cristo, hermanos, daría testimonio de quién es Él y de su misión? Piensen en eso. Porque la muerte de Cristo no fue una muerte general, también estuvo llena de señales. Y los evangelios, todos los evangelios concuerdan en esto. Nos presentan diferentes señales, diferentes elementos que están presentes en la cruz, de los que habían hablado los profetas.
Piensen, por ejemplo, la traición de Judas. Los profetas habían anunciado en los salmos, por ejemplo, o en el libro de Zacarías, que el Señor iba a ser vendido por 30 piezas, 30 o 20, 30 piezas de plata, que eran el precio de un esclavo. Lo dijo el profeta Zacarías. El apóstol Pedro, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, se levanta y dice que es necesario que ahora uno tome el lugar que Judas dejó. ¿Y qué referencia cita? Cita los salmos. Cita un salmo que dice: tomen otro su oficio. Pedro se está dando cuenta, después de haber visto los eventos, que las Escrituras hablaban acerca de eso. Cristo iba a ser entregado. Piensen, por ejemplo, en la forma en que repartieron sus vestidos. Otra de las referencias que se nos dice en los evangelios, que fue para que se cumplieran las Escrituras. El Salmo 22 había hablado de cómo los vestidos del Mesías iban a ser repartidos. Piensen, por ejemplo, en las palabras de la multitud: confío en Dios, líbrele ahora si le quieren. Palabras también que venían de un salmo. Las personas no se estaban dando cuenta, pero estaban cumpliendo exactamente lo que los profetas habían anunciado. Las palabras de Cristo en la cruz muestran también que esta es una muerte muy especial. Piensen en los 7 dichos que tenemos, el misterio que encierra, las cosas que nos enseñan. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Una cita al Salmo 22. O sea, Cristo, hermanos, quería que las personas que estaban ahí interpretaran su muerte por lo que las Escrituras decían y pudieran discernir las señales que había. Piensen en las tinieblas que hubo en aquella hora. Era evidente que se trataba de un evento sobrenatural. Por 3 horas, unas tinieblas que cubrían la tierra. Piensen en el terremoto que hubo en el momento en que el Señor entrega su Espíritu. Piensen en el velo del templo, que era un velo gigante, pesadísimo, y cómo fue rasgado con su muerte. Piensen en el centurión y la confesión que hicieron los que lo guardaban también. Ellos dijeron en Mateo 27:54 estas palabras. Mateo 27:54. Ellos declaran: verdaderamente, cuando lo ven morir, este era Hijo de Dios. ¿Cómo concluyeron eso? Vieron las señales y dijeron: esto es algo sobrenatural. Jamás hemos visto una muerte como esta. Hemos crucificado a muchos prisioneros, pero jamás habíamos visto algo así. Aún la tierra se conmueve por estos eventos. Y ellos pudieron discernir que se trataba del Hijo de Dios. En otras palabras, hermanos, el sufrimiento de Cristo y su muerte dan testimonio de su identidad y de su misión, que Él venía a morir por los pecadores. Juan nos dice que este testimonio que nos da el Espíritu, que nos da el agua y que nos da la sangre, concuerda. O sea, son 3 testigos. Juan nos está presentando una corte, y en esa corte está el Espíritu, está el bautismo de Cristo y está su sacrificio. Y nos dice Juan, estos 3 testigos tienen un mismo testimonio, concuerdan. ¿Qué es lo que nos están enseñando? Que Dios dio a su Hijo, que lo entregó por nosotros, que Cristo vino a dar vida eterna y que Él era Dios en la carne. Pero ¿por qué Dios nos daría un testimonio infalible? ¿Por qué recalcar, hermanos, que el Espíritu, el agua y la sangre concuerdan? ¿Por qué presentarlos como testigos? En otras palabras, ¿por qué Dios quiso dar un testimonio? Déjenme preguntarlo de esta manera. ¿Necesita Dios un testimonio para que nosotros creamos en su palabra? No. Su palabra siempre es verdad. Lo mismo ocurre con las promesas y los juramentos de Dios. Su palabra siempre es verdad. Pero Dios quiere que la recibamos de una manera distintiva.
cuando nos dice que se trata de un testimonio. Quiere que lo interpretemos de una forma precisa, peculiar. No como recibiríamos una promesa, no como recibiríamos un juramento, un testimonio. Estamos en una corte. Dios está dando un testimonio. Y es un testimonio que no puede fallar. En el que hay 3 testigos. ¿Y recuerdan qué es lo que dice la ley? Se necesitan 2 o 3 testigos para confirmar una palabra. ¿Por qué Dios quiso darnos este testimonio? Cuando nos dice en el versículo 9, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio porque Dios ha testificado acerca de su Hijo. En principio general, Juan está diciendo, si le creemos a los hombres y sabemos que los hombres somos mentirosos, ¿cuánto más deberíamos creer a Dios, que nos está dando este testimonio? Creo que podemos decir, hermanos, con esto vamos a pasar a nuestro segundo punto, a la respuesta al testimonio, que hay al menos 2 razones por las que Dios quiso presentar esto como un testimonio. En primer lugar, para vindicar su nombre y eliminar toda excusa. El testimonio de Dios es para dejar en claro a todo ser humano que el único Salvador es Jesucristo, que no hay Salvador fuera de Él, para que nadie pueda decir, después de haber visto esto, yo no voy a creer en ese mensaje, porque este mismo testimonio se va a presentar en su contra en el día del juicio. Si no creemos, será un testimonio divino, infalible, verdadero en nuestra contra. Imagínense lo terrible que es eso. Pero en segundo lugar, y este es el propósito, creo, principal de Juan, por ser el propósito de su carta, que tengamos consuelo. Que tengamos consuelo y seguridad para los fieles. Dios nos da su testimonio para sellar nuestros corazones con seguridad, para darnos consuelo de que si tenemos a Cristo, tenemos la vida. Porque alguien puede preguntar, hermano, yo creo en Cristo, pero ¿cómo puedo estar seguro de que estoy participando ya de esa vida? Bueno, si tienes al Hijo, ¿qué es lo que dice el Espíritu, hermano? ¿Qué es lo que dice el bautismo de Cristo? ¿Qué es lo que dice la sangre de Cristo? Su sacrificio. Pues son 3 testigos, ¿se concuerdan? Testigos que Dios nos dio, que nos hablan de que si tenemos al Hijo, tenemos la vida. De hecho, Juan se va a referir al Hijo como el verdadero Dios y la vida eterna. Así va a terminar su carta en el versículo 20. Entonces, creo que el propósito principal aquí, en el caso de los creyentes, es para nuestro consuelo, para nuestra seguridad. Pero en el caso de los incrédulos, debería ser un motivo de temor, de temblor. Porque el testimonio de Dios nos coloca en una encrucijada. Y solo hay 2 posibilidades, es lo que nos dice Juan. ¿Estamos creyendo en el Hijo de Dios como consecuencia de ese testimonio? ¿O estamos rechazando el testimonio? ¿Y qué estamos haciendo al rechazar el testimonio? Estamos acusando a Dios. Estamos diciendo que Dios es mentiroso. Porque al rechazar el testimonio estamos diciendo, Jesús no es el Hijo de Dios. Jesús no vino a morir por los pecadores. Jesús no vino a entregar su sangre para salvar a nadie. Eso es lo que el incrédulo dice cuando rechaza el Evangelio. Quizás no con sus palabras, pero lo está diciendo con sus actos. Está diciendo, Señor, es una mentira ese mensaje y no lo voy a creer. Y piensen en la gravedad de esa respuesta. Juan nos deja en claro, hermanos, que nuestra respuesta al Evangelio no puede ser a medias. O vamos a creerle a Dios, o vamos a rechazarlo. Pero si tú estás aquí, si hay alguien que está aquí y dice, pues yo no me siento ni de un lado ni del otro. Yo creo que no he vivido ni en luz ni en tinieblas. Pero no has creído en el testimonio que Dios ha dado. Amigo, la respuesta está bien clara.
le estás llamando mentiroso y te estás oponiendo a su palabra. Fíjate lo que está pasando. Ve cómo Juan lo presenta. Versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su vida. Así que pregunto a todos los que están aquí, ¿han recibido este testimonio? Pueden decir: yo he recibido el testimonio de Dios y he creído que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a salvarme. ¿Qué pasa con los que lo reciben? Déjame describirlos para terminar. Los que reciben el testimonio confiesan que lo que Dios dice es verdad, concuerdan con esos testigos y dicen: es cierto, es verdad lo que están diciendo ustedes, 3 testigos, el Espíritu, el agua y la sangre, que Jesús es el Hijo de Dios y que Él ha venido a salvar. Además, los que reciben este testimonio disfrutan de la vida eterna ya como una posesión presente. Participan de ella porque tienen al Hijo. Su destino descansa seguro en las manos de Dios de paz y esperanza. Pero ¿qué pasa con los que no reciben su testimonio? Y con esto termino. Están rechazando la verdad de Dios. Si bien saben en su corazón que este testimonio es cierto. Porque aunque podamos rechazar hasta cierto punto el testimonio del Espíritu, como Esteban dijo, ustedes resisten siempre al Espíritu Santo. En nuestro corazón sabemos que es verdad, pero hay un problema. El pecado, nuestro pecado, se interpone para rechazar esta revelación. Pero al hacer esto, amigo, te estás comportando como si Dios fuera mentiroso. El testimonio de Dios, si no te arrepientes, va a servir para resaltar tu condenación, para presentar estos testigos delante de ti. ¿Qué va a decir Dios de ti? Imagínate ese día. Va a decir: yo entregué a mi Hijo, te enseñé lo que había pasado en su bautismo, desde los cielos dije que Él era mi Hijo amado, en quien tenía complacencia. Lo entregué hasta la muerte, una muerte vergonzosa por la que deberías haberle dado gloria. Me entregué en amor, te lo demostré. Pero tú dijiste: no, voy a seguir en mi camino. Pues ahora estos 3 testigos servirán en tu contra. Piensa en ese día. ¿Qué podrás decir? Yo no sabía, yo no escuché, yo no sabía quién era Jesús, yo no sabía lo que hizo. Después de haberte sentado en varias predicaciones, no solo en una, no solo en esta, en muchas predicaciones, no va a haber nada que decir. Por eso vuelvo a preguntarte, pregúntatelo a ti mismo, sé sincero, sé honesto. ¿Tienes al Hijo? ¿Has recibido ese testimonio? Si es así, tienes ya la vida eterna. Pero si no tienes al Hijo, acude a Él hoy. Deja de oponerte, deja de rechazar ese testimonio y cree lo que Dios ha dicho acerca de Cristo. Él es el Hijo de Dios y Él ha venido a entregarse hasta la muerte para salvar a pecadores como tú y como yo. Hermanos, por la gracia de Dios, si hemos recibido este testimonio, tenemos ahora la oportunidad de decir: Señor, vamos a confesarlo, participando de la Santa Cena. Porque al participar de estos elementos estamos confesando quién es Jesús y estamos confesando también qué es lo que Él vino a hacer y diciendo: nosotros nos hemos apropiado de Él por la fe y por eso comemos de este pan, participamos de estos elementos. Vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 11. Déjenme leer el versículo 27 en adelante, que dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor.
Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe dignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Hermanos, examinemos en este momento nuestros corazones, pensando en el mensaje que hemos recibido también. Tomemos consuelo, tomemos ánimo en ver los testigos que Dios ha dado a nuestro favor, porque hemos creído en Cristo, testigos que nos dan seguridad, testigos que cuando volteamos a ver al testimonio del Espíritu, cuando volteamos a ver el bautismo de Cristo, cuando volteamos a ver a su cruz, nos trae paz y nos enseña que esa vida que se entregó allí fue por nosotros, fue a nuestro favor. Pero también quiero invitar a los que no podrán participar de esta ordenanza a que vean los elementos y piensen en este momento en el agua y la sangre. Piensen en el bautismo de Cristo, en la obediencia del Señor. Piensen en cómo Él se entregó por los pecadores. Que del costado de Cristo, en el momento en que fue traspasado con esa lanza, el apóstol Juan dice en su evangelio, brotó sangre y brotó agua. Y Juan lo vio y él dio testimonio de estas cosas para que nosotros creamos en él. Piensa en ese momento. Piensa en cómo el cuerpo de Cristo fue partido. Amigo, y si lo tomas por la fe, si en ese momento te aferras a Cristo por la fe, puedo decir que también se entregó por ti. Porque el Señor no rechaza a los que vienen humillados, a los que vienen con fe en Él. Él dijo que Él no echa fuera a nadie que viene a Él. Te persiguen tus pecados, te atormentan, te has dado cuenta de tu culpa. Ven a Cristo, acércate a Él. Él no te va a rechazar, fue su promesa. Pero ven en sus términos, entrega tu vida, pon tu confianza solamente en Él.